Tal vez usted puede mirar, la casa pastoral está en la parte de arriba, pero es muy angosto, allá arriba es muy pequeño, muy complicado, y en este año se piensa aumentar posiblemente unos 2 metros por acá, para que quede más amplio la parte de arriba. Y bueno, Dios siempre haciendo cosas sobrenaturales. Me gustaría que entremos al mensaje, libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. Vamos a mirar cómo debe de estar fundamentada una misión. Una misión. Hay muchas misiones en Nicaragua. Hay cantidades de iglesias en Nicaragua. Muchos de nosotros pudiéramos pertenecer a alguna de ellas. Pero me gustaría que usted y yo estudiemos la palabra del Señor y revisemos si verdaderamente en el lugar donde estamos en el fundamento que habla la Biblia. Nos ponemos de pies para dar reverencia a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que los padres agarren a sus pequeños por ahí con quietud. Espero que los teléfonos, los que no van a transmitir, pues los pongan en modo de avión. Si lo pudiera apagar fuera mejor. Y si va a transmitir, pues háganlo, no hay ningún problema. Leemos la palabra, Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cierra tus ojos ahí y oremos. Señor Jesús, en esta hermosa noche, yo me hago a un lado, Señor, y usted ocupe este lugar, porque usted es el que ha estado al frente de esta misión, de esta iglesia en este lugar. 11 años de aniversario, donde usted ha hecho grandes milagros, donde usted ha traído salvación, donde usted ha traído liberación y ha bendecido a tu pueblo. Señor, háblanos, enséñanos y que todo sea para su gloria. Señor, la honra y la gloria es para usted. Amén y amén, Jesús. Dele palmas bonitas al Rey de Gloria. Un poco más fuerte esos aplausos. Y a su nombre puede sentarse. El apóstol Pablo, amados, está tratando de enseñar acerca de la base fundamental de la iglesia primitiva. Tú sabes que la iglesia primitiva fue una iglesia sufrida. Incluso hubieron líderes de la iglesia primitiva que terminaron confundidos, creyendo a los dogmas de los hombres, creyendo a doctrina de hombres. Si no me lo cree, lea la Biblia. 6 de las iglesias de Asia Menor tuvieron problemas serios porque los pastores se pusieron blandengue. Los pastores de aquel entonces se estaban aislando del fundamento principal, de la enseñanza principal, de la doctrina que Jesucristo enseñó. Esta gente se estaba desviando. Incluso la iglesia de Éfeso, años después de haber sido fundada, de igual forma se estaba desviando. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, remarca y dice: edificado sobre el fundamento de 2 sistemas de administración espiritual. Número 1, de los apóstoles. Tú sabes, mi hermano amado, cuál era la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza del apóstol Pedro, la enseñanza del apóstol Pablo, la enseñanza de Santiago y la enseñanza de todos ellos siempre era una enseñanza de santidad. Era lo que hoy en día conocemos la sana doctrina.
Y todos ellos tenían la misma enseñanza. Y todos ellos tenían el mismo mover del Espíritu Santo. En Jerusalén había milagros. Pablo estaba en Asia, había milagros. Felipe entra a Samaria, hay milagros. Había sanidades, brujos convirtiéndose en el Evangelio. El apóstol Santiago está hablando de Cristo y diciéndole a la gente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está enseñando la palabra, estaba dando a entender que el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Si estás aquí, dale palmas fuerte al Rey y a su nombre. Por eso el apóstol dice: edificado sobre esta enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza? Número uno, el apóstol Santiago habla de la unción con aceite santo. 5:14, Santiago dice: si está alguno enfermo, unja con aceite. Pero hay iglesia dice que eso ya prescribió. Hay iglesias que ya no ungen con aceite. Tiene que hacerlo de olivo, no aceite meren. 2. En la iglesia primitiva había un mover sobrenatural de parte del Espíritu Santo, que Dios levantaba a hombres y a mujeres para profetizar. Hay iglesias que dicen que ya no habla, estarán bajo el fundamento. ¿Están aquí o se fueron? Están fuera del fundamento. Ahora yo quiero que veas algo, el mover de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, número 1, dice que se reunían a orar y ayunar. Hoy las iglesias no les gusta ayunar, peor orar. Número 2, la iglesia primitiva fue llena del poder de Dios. Los que estaban orando y ayunando, escucha, fueron llenos del poder de Dios y hablaron otras lenguas angelicales. Hoy hay iglesias como fulana y fulana. Te dicen que el hablar en lengua no existe. Te dicen que el hablar en lengua es el inglés, el francés. Te hablan que el hablar en lengua es el portugués. Esa no es el bautismo del Espíritu Santo. Esos son idiomas que Dios dejó. Eso no fue lo que sucedió en el aposento alto. Y si usted está en esa iglesia, ¿qué estás haciendo si no está bajo el fundamento? ¿Qué más sucedía en la iglesia primitiva? La iglesia primitiva enseñaba acerca de quién era Jesús. Y la gente creía porque sabían que Jesús no había sido tan solamente un líder, no solamente había sido un maestro, no solamente había sido un profeta, sino que había sido alguien especial, bajado del cielo y ascendido al cielo. Y ellos entendieron que no hay otro nombre en el cual el ser humano puede ser salvo. Que era lo que enseñaban los discípulos, era que en ese nombre se doble toda rodilla. Que era lo que enseñaban los discípulos, que en ese nombre tenían que bautizarse. Que era lo que enseñaban los discípulos, que no podíamos creer ni en dos ni en tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Hoy el diablo ha venido metiendo ideología y filosofía y sacando el fundamento bíblico. Por eso el apóstol dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles. En otra traducción dice: edificado en la enseñanza de los apóstoles. Yo no puedo hacer algo que no hicieron los apóstoles. Yo no puedo predicar algo de lo cual no enseñaron los discípulos. Mi hermano, algo más dice el apóstol Pablo: y profeta. ¿Quién era Elías? Un hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo. ¿Quién fue Jeremías? Un hombre que le decía a los reyes:
al pueblo. Por eso es que el pueblo está desenfrenado. Por eso es que en los altares están las abominaciones. Isaías fue un hombre muy celoso. Esta enseñanza se ha venido perdiendo. Y hoy hemos creído a teoría como Jesús le dijo a los fariseos: ustedes lo que están enseñando son costumbres y no la enseñanza de la Torá. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban que tenían que darle gran respeto a los padres y cuantas cosas, pero los mandamientos de Dios lo estaban dejando a un lado. Y eso es lo que hoy en día está pasando. Los hermanos de las diversas congregaciones le están haciendo caso a su pastor, menos a la palabra del Señor. Quizá usted me puede decir: pastor Jorge se equivocó, yo le hago caso a la Biblia. ¿De veras? ¿Estás seguro? Entonces, ¿por qué tú no cambias? Si le haces caso a la Biblia, ¿por qué no te despojas? Si le hicieras caso a la Biblia, tú fueras una mujer de Dios, un hombre de Dios. Pero ¿qué fue lo que escuchaste de la boca de tu líder? Que Dios solamente quiere el corazón y usted puede andar como usted quiere. Y ese es el desenfreno que hoy en día se ve. ¿A quién estamos haciendo caso? ¿A los líderes o a lo que dice la Biblia? ¿Qué enseñaba a los discípulos? La mujer tiene que vestirse decentemente, decorosamente. ¿Qué dice la Biblia? No uséis de una manera totalmente pagana. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? Santificación de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Pero ¿qué dicen los hombres? Lo contrario. Entonces mi pregunta es: amados, ¿cuál es el fundamento que usted está siguiendo? ¿Cuál es el fundamento donde usted está? ¿Cuál es? Yo no te estoy ofendiendo. Simplemente quiero que estudiemos lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, cuando él vio que los hermanos en Éfeso se estaban desviando de la sana enseñanza, se estaban desviando de los fundamentos de los hombres de Dios, y le remarca y le dice: estos fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, en otras palabras, siendo el maestro por excelencia donde tenemos que estar fundamentados, se llama Jesús. Porque los profetas no pudieron hacer nada si no fuera voluntad de Dios. Los apóstoles no pudieron enseñar algo si no venía conforme a la revelación del Espíritu Santo. Hermano, es triste la situación. Cómo los hombres han venido sacando a Dios de las iglesias. Cómo el hombre ha venido sacando a Dios del corazón. Por hacerle caso a las tradiciones paganas y mundanas, y no por hacerle caso a la palabra del Señor. Ahora yo quiero que escuche esto. La Biblia me dice que el Espíritu de Dios hablaba con el apóstol Pablo. La Biblia me dice que el Espíritu de Dios hablaba con el apóstol Pedro. La Biblia me dice que el Espíritu de Dios le revelaba. Incluso en una de las mayores y fuertes revelaciones se la dio al apóstol Juan estando en la isla. Y Dios le revela y muestra. Ahí se ven tres manifestaciones de Dios. Número uno, le hablaba. Número dos, miraba, tenía visión. Y número tres, Dios le mostraba de una forma figurativa lo que iba a suceder. Y hoy en día, que dicen los líderes, que Dios ya no habla, que suficiente es con la palabra, que ya Dios no te puede hablar al oído, que ya Dios no te puede mostrar algo. Hermanos, las enseñanzas de este tiempo se han venido saliendo de los esquemas bíblicos, se han venido saliendo de los principios que el Señor mismo dejó establecido. Yo quiero mencionar algunas características de la iglesia primitiva. Número uno, la iglesia primitiva, los líderes eran hombres llenos del poder de Dios.
En la iglesia primitiva, ahí se miraban personas liberadas por el poder de Dios cuando mujeres y hombres llegaban a ser poseídos por el diablo. Hace poco, allá donde yo pastoreo, en Nueva Guinea, llevaron a una muchacha, a una mujer loca. Llegó con la familia, 3 de la familia más la loca. La llevan, la mujer tenía más o menos 15 días de no comer, totalmente flaca, hablando locura y haciendo un montón de cosas. Comenzamos a orar y a orar. Pero lo que me llama la atención es esto: que la mujer en la iglesia donde iba, vamos a reservar nombre, en la iglesia donde iba, el pastor le decía a los familiares: no, llévenla a otro lugar, porque ella es atormentada por un demonio, llévenla a otro lugar. Y le decía a la familia: pero ¿a dónde quiere que la llevemos? O sea, de una manera sutil le estaba diciendo: llévenla a los brujos. Los brujos tal vez pueden hacer algo. Que un pastor diga eso, ese pastor está endemoniado. Algo que sucede: llegó un hermano a ver el asunto de la misma misión y le dice a la familia: no, sáquenla de aquí y llévenla a Nueva Guinea al ministerio Santidad a Jehová. Y la llevaron. Escucha lo que pasó. La llevaron y la mujer fue libre. Incluso el día de ayer estaban haciendo la vigilia de gratitud y querían que yo fuera a predicar. Y yo le dije que no podía porque tenía este compromiso. Ya primero había agendado aquí. Hermanos, si en el lugar donde tú estás dicen que los demonios no existen, dicen que este poder de Dios ya no se mueve, ¿qué estás haciendo ahí? Y quiero que escuchen, dice la Escritura, que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Independientemente que se nombren reverendo, ministro, obispo, avispa, van para el infierno por incrédulos. Porque si me están diciendo que hoy en día el poder de Dios no está vigente, esto es clínico, hermano. Esto es peligroso. Esto es como que usted esté jugando con una bomba de tiempo. Si alguien a usted le dice: mira, hermana, los médicos le descubrieron que es cáncer, bueno, usted sabe que todo el mundo va a morir, espera la muerte tranquila. ¿Qué palabra es esa? Ahí está mi suegra, desahuciada por los médicos de Costa Rica y de Nicaragua, con un cáncer terminal. La mandaron a morir a su casa. Estaba algo terrible. Más de 7 años totalmente sana y anda comiendo quesillo. Que alguien a mí me diga que el poder de Dios no existe. Que alguien diga que el poder de Dios ya no está moviéndose como una iglesia primitiva. Es que esa iglesia, esa misión no está en el fundamento bíblico. Si estás aquí, dale palmas fuerte al Rey. Y a su nombre. La iglesia primitiva era una iglesia que los líderes se preocupaban para que los miembros fueran llenos del Espíritu Santo. El pastor, oiga lo que hacía: los reunía a orar para que todos recibieran el bautismo del Espíritu de Dios. Hoy no. Si usted habla en lengua, es porque está aprendiendo inglés. Porque hay un don hoy, que muchas personas lo tienen, y es el don de lengua larga. No el don de lengua angelical, el don de lengua larga. Hablan del pastor y de todo el mundo. Eso no es de Dios, reprenda al diablo. Hoy, usted va a mirar, llega usted a la iglesia, pero no hay oración. Los hermanos llegan los 30 minutos después solo a sentarse y a cantar alabaré, porque no les gusta orar, están secos, totalmente secos. Un cristiano que esté dentro de una iglesia
y que no ame la presencia de Dios, ni tenga presencia de Dios dentro de ellos, pues se va a ir al infierno, aunque lea la Biblia. Aunque no vaya a bailar pegado en las roconolas, pero va a ir donde van a ir ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los tibios no heredarán el reino. Los pastores de la iglesia primitiva enseñaban que todos los hermanos tenían que estar llenos del poder de Dios. Quiero que marques algo. Felipe no fue apóstol en la época de Jesús. Lucas, pastor, no fue llamado por Jesús. ¿Sabía eso? Lucas se convierte años después y hay posibilidad de que el que se lo ganó fue Pablo. Ahora, Lucas caminó con Pablo de cerca. Lucas vio cómo Pablo oraba por milagro. Lucas vio cómo Pablo, aquel muchacho que se cayó de la ventana y cayó muerto, y Pablo le dice: no te preocupes, súbalo arriba, y oró y resucitó. Hermano, o sea que depende de tu líder cómo te enseñe, así tú vas a crecer. Si tu líder te enseña mañas, vas a convertirte en mañoso. Qué silencio está aquí, ¿no? ¿Qué más había en la iglesia primitiva? Había una preocupación de crecimiento. Hoy los pastores dicen: no, los hermanos ya saben que si no se arrepienten se van al infierno. Es problema de Dios. No te visitan porque usted ya conoce la iglesia. Usted se está muriendo y ya tiene el ojo fijo, y ellos se preocupan por usted porque no hay amor. No hay amor. ¿Eso había en la iglesia primitiva? No. En la iglesia primitiva lo daban todo por la unificación en comunión. ¿Qué más había en la iglesia primitiva? Todos desempeñaban un papel de ir a predicar y de dar testimonio de las maravillas de Jesús. Por eso Felipe, siendo primero un miembro, luego convirtiéndose en un diácono, salió hacia Samaria y Dios lo respaldó de una manera impresionante. Paralítico andaba, ciegos recibían la vista, sordos escuchaban, mudos hablaban, muertos resucitaban, los brujos se quedaban helados porque había poder de Dios en él y se tenían que convertir. Hoy el brujo lo tiene pegado a la iglesia y el brujo vive más alegre que los tipos que están dentro de la iglesia. Aleluya. Porque el brujo dice: tengo más poder yo que los evangélicos que están ahí. Dentro de la iglesia hay un montón de gente dañada con brujería. Pero ¿por qué la brujería llegó? ¿Por qué la brujería pegó? Porque su cuerpo está desocupado por cuanto no mora el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios nos está ahí respaldando dentro de la brujería, dentro del demonio. Al ratito la hermana se está muriendo, que cae muerta, que está corriendo, que se está desnudando. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. La preocupación de esta misión es enseñar los fundamentos bíblicos. Si usted no se quiere convertir, pues te va a llevar el diablo, pero tampoco nunca vas a tener privilegio. Porque nosotros no queremos recoger leñas para el infierno. Nosotros queremos recoger almas para el cielo. Por eso te enseñamos un camino angosto, donde en ese camino solamente caminan los que se despojan. Hermano, cuando yo vine a Cristo, yo traía miles de mañas. Mi forma de vestir era horrible, corte de pelo horrible, mi lenguaje todo raro, y todo eso se tuvo que quedar allá en las aguas y ser nueva criatura en Cristo. Todas las mañas viejas pasaron, se acabaron, y una nueva criatura sin maña comienza a crecer en el Evangelio. Ahora quiero que veas algo muy importante. En la iglesia primitiva había una búsqueda de la presencia de Dios, intercesiones. Era una iglesia que vivía en ayuno. Era una iglesia que se conocía de lejos por su forma de vestir, por su forma de hablar. Por eso le llamaban
ahí vienen los del camino, porque ellos salían al camino a hablar del Evangelio. Otras religiones le llamaban, ahí vienen los separados. ¿Por qué eran separados? Porque no se revolvían con la religiosidad ni con el paganismo. Cuando ya llegaron en otro sitio, entonces le cambiaron el nombre y le dijeron, ellos son cristianos, que viene del término seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se identificaban. La gente sabía que ellos eran diferentes a la religión de los fariseos, eran diferentes a la religión de los saduceos, eran diferentes a los mismos romanos, eran totalmente diferentes. Que el cristiano es diferente. El cristiano es diferente. La mujer cristiana es diferente. La iglesia del Señor es una iglesia diferente. No es que va a ser pintada de un color que no va a existir en otro lugar, no, sino el sistema de amar a Dios, de buscar de Dios, de enseñar la palabra, tiene que ser un sistema espiritual, un sistema bíblico. Escuche, hay una religión que los pastores no predican, sino predica el fundador a través de una pantalla. Y ahí está la gente. Hermano, es triste la situación, que la gente se está perdiendo y con la Biblia en la mano. La gente le cree a los hombres con la Biblia en la mano. Es necesario que usted como cristiano vaya revisando lo que dice la Biblia. Si alguien te está enseñando algo que no está en la Biblia, no lo creas. Dice el apóstol Pablo, si un ángel del cielo, ¿a qué ángel se refiere Pablo? A un demonio, viniera con un evangelio diferente que este, no le creáis. Pero ¿qué pasó con Mormón? Mormón pertenecía a una iglesia cristiana en los Estados Unidos, y este hombre amaba orar y se iba a orar a las montañas, y se le presentó entre comillas un ángel, y él le pregunta quién era, y le dice el ángel entre comillas, mi nombre es Moroni. ¿Cómo? Sí. Y le dice, yo he venido para entregarte unas tablas, los 10 mandamientos nuevos, en una tabla de oro. Imagínate que este tipo era más especial que Moisés. A Moisés se le entregaron en una de piedra y a este en una de oro. Y dice la historia que este Smith cayó de rodillas y comenzó a adorar a Moroni, y Moroni aceptó la adoración. Ese era un demonio. Por esa razón, todos aquellos que van a esa religión te prohíben el café, pero no te prohíben la cerveza. Andan más perdidos que el diablo. Y escucha el nombre de los mormones: los santos de los días, los santos de los últimos días. Si fueran santos, y yo, el emblema dice Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, si verdaderamente fueran santos, ahí se viera la gloria de Dios. Ahí se miraría presencia de Dios, pero ahí no está Dios, hermano. Y de muchos concilios Dios ya no está, porque lo han sacado. ¿Por qué? Porque se han desviado del fundamento bíblico, se han desviado de la enseñanza bíblica, y ahora lo que están enseñando simplemente es tradiciones y costumbres paganas. Y el diablo metió, haciendo creer que es un texto bíblico, es que Dios lo que quiere es el corazón. Y por ahí se enfrascaron, están en adulterio, pero el domingo están en la iglesia. Están en fornicación, pero no pasa nada porque ellos son cristianos. Y de repente viene el diablo e inventa otra teoría, que la salvación no se pierde. Salvo siempre salvo. Estás viviendo con la vecina y a tu esposa la tiene ahí en casa y usted siempre es salvo. Clase de mentira del diablo. Usted anda allá en la barrera de todo, pero siempre va a ser salvo. Son teorías controversiales a la palabra de Dios. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparece el impío, el que está dentro jugando el papelito de cristiano, y el pecador, el que está en la cantina? ¿A dónde va a aparecer?
El justo es el que está temblando ahí, orando, ayunando, buscando de Dios y luchando. Y aquel que anda tranquilamente en un libertinaje depravado, dice que va a ser salvo. Esas son las astucias del enemigo para confundir al pueblo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que estar bajo ese fundamento. Este ministerio, eso es lo que enseña, de ver la gloria de Dios, de ver milagros, de ver sanidades, de comportarnos como cristianos, de mostrarle al mundo que somos diferentes, de demostrarle a la gente que sí cumplimos y obedecemos la palabra del Señor, aunque todo el mundo dice lo mismo. No, aquí nuestros frutos hablan por nosotros. No por lo que decimos, sino por nuestros frutos. Y el árbol se conoce por su fruto. Amados, para los que nos visitan, 11 años que han transcurrido, si toda la gente que aquí ha venido a recibir milagros, que han venido a recibir a Cristo, y otra gente que se han ido creyéndole a la mentira, este templo fuera demasiado pequeño, pero se tiene que cumplir lo que dice la Biblia. No todos los que me dicen Señor, Señor heredarán el reino de los cielos, sino el que hace. Muchos quieren ser salvos, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Bienaventurado tú y yo, que estamos luchando por hacer la voluntad de Dios. Sigamos de pies, sigamos luchando por una corona incorruptible. Recuerda, grábeselo: sin santidad nadie verá a Dios. Sin presencia de Dios nadie verá a Dios. Si usted no nace del Espíritu, si usted no nace del agua correctamente como lo hicieron los apóstoles, usted no va a mirar a Dios. Piense en eso, medite en eso, y que sea el Espíritu de Dios el mayor predicador. Puesto de pies. Puesto de pies. Vamos ahora dando gracias al Eterno. Señor Jesús, gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Ayúdanos, Padre, para mantenernos en ese fundamento. Señor, ayúdanos para continuar en ese fundamento, hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, como a usted le agrada, como ha estado establecida en su palabra. Dios mío, obra, maravilla y prodigio en el nombre de Jesús.